Les tengo muy buenas noticias, sobre todo para los seguidores de Andy Ruiz. Este video está muy bueno. Andy Ruiz está de regreso el 4 de septiembre en New Jersey, mis amigos. Muy buenas noticias. Yo sí me entusiasmé mucho cuando supe esto. Esta noticia acaba de salir. Ya tenía mucho tiempo que no peleaba el ex campeón mundial Andy Ruiz. No pelea desde agosto del 2024, ya 2 años. En el 2024, Andy Ruiz empató con Jarrell Miller y en esa pelea Andy Ruiz se fracturó el metacarpiano de la mano derecha. Terminó la pelea fracturado, la pelea terminó como empate, ¿se acuerdan? Y ahora Andy Ruiz en septiembre se va a enfrentar a un polaco monstruoso, pero al parecer no es tan peligroso. Y en este video te voy a dar todos los detalles de esta pelea de Andy Ruiz, en dónde verla, y te daré un análisis profundo del rival del mexicano. Y al final del video te daré mi pronóstico, así que quédate hasta el final de este video porque va a estar muy bueno. Muy buena noticia que regresa Andy Ruiz y pelea contra un polaco de nombre Damian Nigba. Este polaco tiene 30 años con un récord profesional de 17 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut. Lo noqueó el ahora campeón mundial, el alemán Agit Kabayel. Y miren nada más el tamaño de esta bestiota. Kabayel, sin embargo, lo noqueó en enero de este año. Era una pelea por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo. Y el alemán Agit Kabayel noqueó al polaco en el tercer round. No le duró absolutamente nada. Kabayel dominó claramente y paró a Nigba en el tercer round tras una serie de golpes muy fuertes, sobre todo de derechazos, que dejaron al polaco con las piernas bien débiles, mis amigos. El árbitro tuvo que intervenir para detener la pelea porque era una masacre. Buena pelea del alemán. Creo que el mexicano Andy Ruiz puede y debe de lucir bien. El polaco no tiene otra cosa más que su físico monstruoso, más que su largura de brazos, pero no tiene nada para enfrentar a Andy Ruiz desde mi perspectiva. Los fans de Andy Ruiz esperamos una victoria contundente. A mí como fan, la verdad, no me interesa si Andy noquea o no noquea al polaco, pero sí me interesa ver a un Andy Ruiz muy competitivo. Quiero ver a un Andy Ruiz decidido. Honestamente creo que es una pelea de bajo riesgo para Andy Ruiz, que lleva 2 años sin pelear. Y si se ve bien Andy Ruiz en esta pelea, si convence, yo sí le voy a dar un voto de confianza para ir por el campeonato mundial de Kabayel. Ustedes saben que fue ascendido a campeón absoluto de los pesos completos Kabayel cuando Usyk hace poquito decidió retirarse. La pelea es oficial, mis amigos, y la acaba de anunciar The Ring Magazine hace unos minutos y se los quería compartir. Andy Ruiz tiene 36 años, buena edad para regresar en los pesos completos, es una edad madura para los pesos completos. Ruiz mide 1,88 metros con un alcance de 188 centímetros. Damian Nigba mide 2 metros, les digo que es un monstruote con 18 centímetros de alcance. Es un peleador físicamente intimidante, pero pues el físico no lo es todo en el boxeo, ustedes lo saben. Andy Ruiz tiene 35 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 2 derrotas, un empate. El mexicano creo yo que tiene mucha más experiencia que el polaco. Ha enfrentado a rivales más duros, ha enfrentado a Joseph Parker, a Anthony Joshua, lo enfrentó 2 veces, ha sido campeón del mundo, fue en el 2019 campeón del mundo, y el polaco no tiene esas credenciales. La única vez que el polaco se enfrentó a un peleador de élite, lo noquearon bien bonito y bien gacho a la vez. Creo que es una pelea muy llamativa esta de Andy Ruiz, no me la puedo perder por nada del mundo. Y si a ti también te entusiasma ver a Andy Ruiz, regálame un like en este momento. Y si aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete a Richie Blog en este momento y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia importante en el mundo del boxeo, sobre todo del boxeo mexicano. Esta pelea la podremos ver exclusivamente a través de DAZN, pero si quieres que hagamos la narración en vivo de la cartelera completa, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Escríbeme un comentario de que quieres ver la pelea, que quieres escuchar la narración en vivo conmigo, con mi hermano, con la esquina pesada, y lo haremos con mucho gusto. ¿Y qué esperar de este tiro entre Andy Ruiz y Damian Nigba? Pues miren, Andy Ruiz es un peso completo
compacto, es muy fuerte, con buen poder en ambas manos, tiene un excelente uppercut y un muy buen gancho al cuerpo. Es un boxeador que te presiona desde el inicio, que lanza combinaciones rápidas y tiene buen timing, es rápido para su complexión. El polaco es un boxeador más ortodoxo, aburrido, usa el jab y la distancia natural para mantener a los rivales afuera de él, tiene buen tamaño, tiene buena potencia, pero no es un monstruo de la velocidad. A decir verdad, el polaco es más lento que una tortuga, por ahí se lo comió el alemán. Solamente es monstruoso en tamaño, pero el polaco no tiene nada boxísticamente, a decir verdad, para hacerle frente a Andy Ruiz. La pelea probablemente será un Andy Ruiz presionando hacia adelante, buscando el cuerpo del polaco y la cabeza. Mientras el polaco Niva va a intentar usar su altura y su jab para mantenerlo a distancia y que no se le acerque. Ruiz tiene experiencia contra peleadores altos y sabe acortar muy bien las distancias. Sin embargo, Andy Ruiz también llega bien oxidado. 2 años inactivo, viene de una cirugía, de una fractura en la mano derecha. Eso es lo más riesgoso, la inactividad de 2 años. Yo ya hasta lo hacía retirado del boxeo, por eso me dio gusto esta noticia de que ha regresado Andy Ruiz y que no está retirado. Niva viene también de una derrota controvertida por nocaut técnico en el round 3 contra el alemán, contra Agit Cavaliel. En este 2026, en enero, mostró poder solamente en el primer round, pero se desinfló rapidísimo cuando Cavaliel le metió presión. Yo creo que Ruiz va a dominar toda la pelea con presión y con volumen. Andy Ruiz creo que gana por decisión clara o por nocaut técnico en rounds tardíos. Yo creo que puede noquear en el round 8 o en el 9. Niva puede complicarlo temprano con su jab y con su alcance, pero dudo mucho, la verdad, que tenga la mentalidad o que tenga la experiencia el polaco para aguantarle 12 rounds a Andy Ruiz, a un ex campeón mundial que viene motivado. Y creo que será dinero fácil para Andy Ruiz. Debería de ser una victoria cómoda para Andy Ruiz si este llega en una decente condición. Yo creo que es un buen regreso para agarrar ritmo antes de peleas más grandes, antes de ir por el alemán. No esperaría yo un knockout en el round 3 como contra el alemán, pero sí espero una pelea donde Ruiz imponga su experiencia y si llega bien preparado Andy Ruiz, mejor que los dorilocos de la esquina, creo que sí puede noquear. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les entusiasma el regreso de Andy Ruiz? ¿Qué opinan nuestros miembros? ¿Qué opinan nuestros miembros de Richie Blog? Que por cierto, les mando un saludo enorme a todos nuestros miembros, sobre todo a los miembros de la esquina pesada, en especial a Javier Madrigal, nuestro Godfather, a Adam Blue, a Tora L y a mi hermano Richie, por ser los grandes pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y si quieres enterarte antes que nadie de lo que pasa en el mundo del boxeo y quieres también conocer gente a la que también le gusta el boxeo tanto como a ti y hacer nuevos amigos, pues en ese caso te invito a que te unas a nuestra esquina oficial. En el primer comentario de este video y en la descripción te voy a dejar el enlace para que hoy mismo formes parte de nuestra familia. Que te la pases bien y que disfrutes de todos los beneficios que tenemos. Y si este video te ha gustado, compártelo en todas tus redes sociales porque eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a nueva audiencia. Le mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.